Presidente, no va a ser esta instancia diferente, pero sí quiero transmitir que a esa convicción que permanentemente pongo, y en esta circunstancia también para votar el proyecto de ley tal cual está, porque estoy convencido que hay que dar un paso al respecto en lo que es la sustancia, también estoy convencido, señor Presidente, y me hago cargo de lo que digo, y es parte del problema de la bancada de gobierno, que la ley la estamos haciendo nacer frágil. Estoy muy convencido de eso. No estamos arropando al niño para que pueda crecer fuerte. Y esa no es una responsabilidad de la oposición, es una responsabilidad nuestra, muy nuestra. Y lo digo, señor Presidente, porque no es por la génesis de la ley, que arranca así, en parte en el gobierno y en parte en el desarrollo del movimiento social y sindical. Y que yo aplaudo, señor Presidente, porque yo creo que los sectores sociales se deben movilizar en reclamo de sus problemas. Y a mí no me preocupa si la movilización es más fuerte o menos fuerte, porque si yo me pongo en su lugar y soy un trabajador de la construcción que todos los días voy a trabajar y comparto con otro compañero el almuerzo, las mateadas, el trabajo, y un día se me cae ese compañero de un andamio y soy yo el que le tengo que decir a la viuda que ya su cónyuge no está más. La pucha, señor Presidente, que uno tiene ganas de hacer cualquier cosa. Y el Zunca trabajó y dirigió esa energía para construir un marco legal que permitiera, junto con otras medidas, ayudar en el tema. El problema está acá, en la bancada de gobierno, nosotros mismos, que no le dimos la fortaleza correspondiente para que no solo estuvieran todos los votos, sino estuvieran todas las voces con la pasión y con la fuerza que se necesita para defender medidas, una entre ellas, nunca más accidentes laborales, sabiendo que la ley no es mágica, que no arregla todo, pero que da una señal en la dirección correcta. Y eso es lo que estamos votando. Y nosotros no vamos a dejar de dar la señal en la dirección correcta. Pero también hemos peleado hasta último minuto, hasta último segundo, para que la ley estuviera más arropada, más fuerte, más vigorosa, frente a cualquier embate que le quieran hacer los que no quieren la ley. Y tiene razón el senador Laurier cuando hace el índice de los que no quieren la ley. Con más razón debíamos poner esfuerzo en arroparla esa ley para que no tuviera ningún tipo de vulnerabilidad. Lo mismo pasa, señor Presidente, porque está en la génesis. En algo nos hemos equivocado, porque en lo mismo está en el tema cuando nombramos a Corseñano. Corseñano es un hombre destacadísimo, un especialista, un constitucionalista, al que permanentemente estamos consultando, señor Presidente. Además fue integrante de este Senado y yo he aprendido mucho con él. Además un hombre jocoso, de buena labia, de buenas anécdotas, que en esas comisiones de presupuesto nos hacía pasar bastante mejor de lo tedioso que son esas reuniones presupuestales del Senado. Pero lo cierto es que cuando ponemos una y otra vez arriba de la mesa el dictamen de Corseñac, nos estamos olvidando que la izquierda siempre ponía un enjambre, un ejército de constitucionalistas y especialistas en defensa de nuestras leyes. Y algo está pasando, que tenemos un compañero destacadísimo y que seguramente tenga razón para abordar, para fortalecer nuestras posiciones. No se trata de lo que dice Corseñac, que esté bien o esté mal, seguramente está bien. Vaya si es una voz autorizada. Pero nosotros teníamos que haber arropado esta ley con más opiniones. Y hay opiniones del Frente Amplio que nos advierten algunos problemas, señor Presidente. Y yo no voy a dejar de dar la señal correcta en nunca más accidentes laborales. Pero también lo digo, que esto está naciendo con fragilidad y que tenemos que encontrar desde la bancada de gobierno cómo construimos una fortaleza a esta ley. Yo voy a hacer una digresión, señor Presidente, discúlpenme,
cada partido se identifica como se identifica. Yo creo que nosotros, la izquierda uruguaya, el Frente Amplio, representamos el mundo del trabajo. Otros capaz que lo representan o no. Cada uno tendrá la definición que tenga. Y ese mundo del trabajo son los trabajadores sindicalistas, que son nuestros hermanos, que permanentemente estamos dialogando con ellos. Son el resto de los trabajadores también, aunque no estén sindicalizados, que hacemos leyes para los peones rurales, para el servicio doméstico, aunque muchas veces no nos los hayan pedido porque son los débiles a los cuales defendemos. Pero también son los cooperativistas, los cuentapropistas, los micro y pequeños y medianos empresarios, señor presidente. Y yo creo que en ese mundo que representamos, hoy no lo tenemos en la misma sintonía que otras veces. Es cierto que hemos votado 50 leyes desde que empezó el gobierno de Tabaré Vázquez y luego en el gobierno del Pepe Mujica. Bueno, fuera, si nosotros nos sentimos representados de ese mundo, del mundo de trabajo, bueno, fuera que no hiciéramos leyes para defender sus derechos. Pero todas esas leyes tuvieron un consenso inmenso en la bancada del gobierno. Muchas veces también, en ese sentido de convicción y de fuerza arrolladora, convenció a otros sectores, señor presidente, fuera del Frente Amplio. Pero teníamos la matriz, que en cada circunstancia estábamos todos. No solo con el voto, sino también con la voz, con la acción, con la potencia, con la energía, para defender esos avances que sabíamos que en la medida que le dábamos nuestra fuerza, seguramente ya no tenían retroceso. No siento lo mismo hoy, señor presidente. No siento lo mismo hoy. Y no quisiera tener que estar poniendo, siempre pongo la cara, tener que estar poniendo dentro de 6 meses la cara con trabajadores que digan, ¿qué nos hicieron? ¿Cómo no nos advirtieron? Ustedes son los profesionales, ustedes son los que pusimos en el Senado. ¿Cómo no nos advirtieron que podía tener vulnerabilidades la ley? Bueno, nosotros, señor presidente, de eso se trata. No se trata solo de la ley, se trata de su génesis, en el cual nosotros, la izquierda, queremos que participe la gente. Y se trata después del seguimiento de la ley, del fortalecimiento de la ley, de los avances de la ley, de la consolidación de la ley, a ese mundo de trabajo. Y nosotros sentimos que no hay una sintonía tal cual hubo en las otras 50 leyes. Y el problema estamos nosotros, porque cuando se hizo esa bancada, que había 14 senadores que estaban diciendo, y no atrapo la palabra porque los sectores fueron muy claros, si se puede cambiar, avanzamos, y si no, había algunos sectores que ya habían dicho que querían dar clara la señal que nosotros hoy el Frente Libertario está haciendo también con respecto a nunca más accidente de trabajo, porque en lo conceptual estamos de acuerdo, y nos los advirtieron. Nunca pensé, señor presidente, yo soy uno de los articuladores, hay muchos en la bancada, pero yo soy uno de los articuladores, nunca pensé que cuando los sectores dijimos vamos a conversar con los diputados, se encontrara una situación de no entendimiento. Y me siento como ese auto que en la cuesta no se le pone el freno de mano ni el cambio, y cuando uno se baja del auto, el auto empieza a ir para atrás y ya después no hay arreglo. No encontramos el arreglo. Y hasta último minuto, y usted lo sabe, yo estuve trabajando con sindicalistas, con otros senadores, para ver si encontrábamos una solución, que hasta hoy no la hemos encontrado. Señor presidente, otra digresión. El Frente Amplio se conformó, la izquierda uruguaya logró conformarse. También es la historia del movimiento sindical, logró conformarse con una gran flexibilidad, una gran aceptación al otro, entender al otro, darle una mano al otro. Si no, no sería entendible que cristianos y comunistas convivieran en una misma organización, vallistas y blancos independientes, con toda la historia que tienen atrás, también estuvieran conviviendo en una misma organización, y todos sectores de izquierda, señor presidente, en las discusiones y pasiones que naturalmente tenemos permanentemente, y que la otra vez cuando vino el expresidente Lula en una mesa ejecutiva dijo el Frente Amplio es como el PT, o el PT, perdón, dijo es como el Frente Amplio. Nos reunimos un viernes, un sábado y un domingo, y el domingo a las 10 de la noche resolvemos juntarnos dentro de 15 días para seguir discutiendo. Somos discutidores, está bien, y eso hace a nuestra propia unidad y a nuestra propia fuerza, y yo siento que ese sentido de amplitud hoy no lo tenemos, y eso hace frágil la ley, señor presidente. Yo me hago cargo porque yo me clavo cuchillos.
señor presidente, cuando yo era joven, yo estudié tornería, lo saben acá, cuando yo era joven, en plena dictadura, yo perdía trabajo porque empezaba a trabajar y cuando se enteraran que era Michelini me echaban. Era la vida, era la vida. Pero me acuerdo de Vizcaíno. Vizcaíno era un dirigente sindical, señor presidente, de la bebida, ¿no? Una empresa de refrescos muy importante. Y me decía una cosa muy clara. Yo era un botija, todavía creo que no había cumplido la mayoría de edad, y mi familia necesitaba los recursos, señor presidente. Vivíamos en una situación muy delicada, con una dictadura que nos estaba siempre estando golpeando la puerta, con 2 hermanas presas, 2 hermanos exiliados, bueno, lo de mi padre. Cuento esto para que se sepa por qué creo que en esta ley nosotros debimos poner más energía. Y Vizcaíno me decía, dirigente sindical, también ahí en este momento se hacía, y era inmenso lo que se hacía, pero se hacía poco en comparación a cuando se vive en un momento de libertad. Él estaba en la desencajonadora, la que levanta las botellas para ponerlas en la lavadora, señor presidente, y yo estaba en la parte mecánica. Cada tanto pasábamos, hacíamos alguna reflexión política, y él me decía, nosotros nos equivocamos, Rafael, me decía, nosotros defendimos muchos trabajadores que venían alcoholizados, y si la empresa los echaba, entonces le parábamos la empresa, y la empresa no podía parar, entonces dejaba pasar, le decía a los capataces que dejaran personas que venían con alcohol, sobre todo en el turno de la tarde o en el turno nocturno. Y él decía, nosotros no nos damos cuenta que no defendíamos la vida de la persona, que en más de una circunstancia hubo algún accidente, por suerte no de vida, pero sí de mutilación, producto de que ellos pensaban que estaban defendiendo lo bueno, y ahora me decía, nosotros tenemos que reflexionar. Ese efecto de Vizcaíno, que ahora lo estoy recordando, yo por supuesto tenía muchos menos años y ninguna cana, señor presidente. Lo cierto es que fue permeando en todo el movimiento sindical. Y hoy, me decía el otro día un empresario, la verdad que hay que reconocerle al Zunca y al PICNT que nos ganó un tanto, porque no estamos hablando de salario, que siempre nos peleamos, estamos hablando de seguridad. Y cuando yo preparo a un funcionario con una máquina que vale 300, 400 mil dólares, y yo no cuido la seguridad de ese funcionario, ¿cuánto me cuesta? En términos económicos, le decía, ¿cuánto me cuesta si la máquina se me rompe, o si el funcionario lo tengo que volver a capacitar, o tengo que capacitar a otro? Ellos tienen razón en el fondo. Eso es lo que estamos votando y que nosotros no vamos a dejar de votar, el fondo. Aunque sabemos, señor presidente, que se actúa que la ley sale con fragilidad, y que yo creo que no hicimos honor a ese espíritu frente amplista que siempre tenemos. Primero nosotros, señor presidente, que debemos haber cometido dentro del Frente Liber Sereni 1000 errores, y luego los otros también, señor presidente. Y lo digo porque a ese convencimiento de que hay que votar y dar la señal de nunca más accidentes laborales, hay otro tema. No estará a su altura, pero pesa en nosotros, que es el tema de la unidad. Y es el tema de unidad, y yo soy el más orejano de todos, y el que más me di cuenta que cuando no hay unidad no hay cambios. Y cuando hay unidad, y unidad de propósitos, y unidad de acción, hay cambios. Me costó mucho tiempo entenderlo, señor presidente. Me di muchas veces la cabeza contra la pared. Fueron muchos sueños que dejaron algunos años de joven. Pero ahora lo cuido. Porque cuando uno aprende, aprende. Y ahora cuido esa unidad. Y no estaba, y nunca estuvo, arriba de la mesa, irnos de sala, o generar cualquier circunstancia que pusiera 6 senadores, señor presidente, de la mayoría de gobierno, en tela de juicio con respecto a la unidad. Y eso se tendrá que valorar también, señor presidente, porque no es menor, no es un hecho menor. También el tema de las mayorías parlamentarias, tan en boga hoy en la discusión. Nosotros no vamos a quebrar la mayoría parlamentaria, señor presidente. Ni por un tema, ni por otro, ni por la constitucionalidad, que el senador Moreira, en reiteradas oportunidades, no es la primera vez, nos insiste, que nos dice, nosotros le decimos que puede ser inconstitucional. Sí, lo hemos escuchado, somos hombres grandes y mujeres grandes, señor presidente, somos todos adultos.
Que nos aconseje está bien, pero somos partidos políticos. Y además quizás nos aconseja según su experiencia, señor presidente, porque en 5 años el gobierno del Partido Nacional tuvo 11 inconstitucionalidades. 11. Nosotros, en 9 años, no en 5, llevamos 8. Así que las alegrías van por casa. No quiere decir que no tenga fragilidades. Nosotros no estamos negando los hechos, no estoy ocultando la realidad. Pero que tampoco se nos trate como que algunos saben y los otros no saben. Acá somos todos iguales. Y en todo caso, discutiremos con respeto. Pero si es un tema de inconstitucionalidad, señor presidente, vamos de a poco. Yo creo que hay fragilidades. Yo creo, pero no porque me lo diga el senador Moreira, señor presidente. Porque a esta altura, señor presidente, creo que a esta altura nos conocemos y todos sabemos los puntos que calzamos y todos tenemos o la sabiduría propiamente, el senador Moreira es abogado, o los respaldos, los consejos, los juristas a los cuales consultamos, señor presidente. Y leemos además todas las cosas que dicen en la prensa. Pero con respecto a las mayorías parlamentarias yo quiero insistir. Hago una digresión y usted me va a marcar y me va a decir que estoy fuera de tema. Pero yo no puedo decirlo, porque se ha insistido tanto que la izquierda, el Frente Amplio, no debe tener mayorías parlamentarias en el futuro. Ayer se lo preguntaron al senador Larrañaga, no está en sala, pero al senador Larrañaga le preguntaron y dijo, nosotros no queremos que tenga el Frente Amplio mayoría parlamentaria. Y le preguntaron, ¿y cómo va a gobernar? Ah, vamos a armar otras. Entonces no se trata de que el Frente Amplio no tenga mayorías parlamentarias. Las quieren tener ellos. Bueno, nosotros también queremos tener mayorías parlamentarias, pero hagan la discusión sobre eso. Y que la discusión de la gente diga a quién le va a dar la mayoría parlamentaria. Pero no digan, no es bueno que no haya mayoría parlamentaria. Cuando no hay mayoría parlamentaria, el país se vuelve ingobernable. Eso es lo que se quiere, díganlo. Ahora, el senador Larrañaga, cuando se preguntó, dijo, no, nosotros queremos armar las nuestras. Está bien, no queremos que haya un desgobierno. Queremos que el gobierno sea nuestro. Está bien, eso es legítimo. Pero repito, respetar, cuidar las mayorías parlamentarias es muy importante. El 1 de marzo del 2005, cuando asume Tabaré Vázquez, señor presidente, asume un equipo económico que han marcado, en mi opinión, yo me hago responsable de las palabras que digo, toda una década. Que lo llevaba usted adelante, señor presidente, y después Lorenzo y Vergara, y ese equipo, con más gente, que capaz que me estoy olvidando de muchos, ha marcado un rumbo. Y notoriamente la economía ha tenido beneficios de todo tipo, y notoriamente la calidad, la capacidad, la potencia, a esa economía que dio ese equipo, está sin discusión. Se discrepa o no se discrepe sobre algunas medidas. Pero ¿cuánto de lo que tenemos hoy también está por la estabilidad? Porque hubo una bancada de gobierno en diputados y en senadores que le dio estabilidad a esas políticas, a esas leyes, y que quienes, buenas o malas, algunas quizás no eran todo lo bueno posible, pero que quien venía a invertir sabía que eran claras, que se mantenían en el tiempo, que no éramos una veleta que estábamos modificando nuestra legislación cada 10 minutos. Y eso es la mayoría parlamentaria y es la estabilidad del país. Nosotros no jugamos con la estabilidad del país. Que nosotros vamos a generar el antecedente para que generen otros, para que generen otros, para que generen otros, señor presidente. Y entonces ya no haya ni mayoría parlamentaria sobre un tema, sino sobre ninguno. Voy a decir algo más, señor presidente. Capaz que algún integrante del Partido Nacional se me ofenda, pero no es una ofensa, es para mí una realidad. Yo he escuchado acá, en 1000 oportunidades, que los blancos dicen nosotros somos un partido de hombres libres. Como si los del Partido Colorado y los del Partido Nacional estuviéramos obligados a estar en el lugar que estamos. Los del Partido Colorado y del Frente Amplio. Y dicen siempre, nosotros somos un partido de hombres libres. Y entonces digo y hago lo que quiero. Y está bien y es admirable. Ahora, yo tengo una sensibilidad distinta. Yo creo en lo colectivo, porque si no se construye lo colectivo, no hay leyes. Y yo creo que la sociedad también sabe eso, señor presidente. No en vano, las veces que gobernó el Partido Nacional con presidente de la República fueron muy pocas en la historia.
Porque si la idea es que igual hay un programa de un candidato y de otro, cuando estamos en la ley de lema, aquella tan expansiva, y había varios candidatos y varios proyectos y varios los demás, naturalmente era ingobernable el país. Era ingobernable el país. El Partido Colorado, con toda la discrepancia que tengo, tenía otro oficio, señor presidente, y el Frente Amplio demostró que discute, trata de convencer afuera y trata naturalmente de convencer adentro, que yo creo que en este caso, señor presidente, no lo hizo a cabalidad, y yo me hago responsable, primero que nadie, de esa circunstancia. Y me hago responsable de esa circunstancia, señor presidente, porque yo creo que lo conceptual de la ley, el nunca más accidentes de trabajo, la señal potente, hay que darla. Le doy una interrupción al senador Larrañaga, señor presidente, si la pide con insistencia, pero la señal hay que darla. Hay que saber qué es lo importante y qué es lo accidental. Pero así como decimos eso, señor presidente, también nos hacemos la autocrítica que nosotros no podemos seguir por un camino en el cual uno o dos diputados generan una situación de dominó a otros compañeros, y entonces toda la bancada que tendría que estar no solo votando, sino con toda su fuerza y toda su potencia y toda su energía, defendiendo, además de la ley, el texto, la tenemos a media máquina. Y esa es la verdadera historia. Señor presidente, me pide una interrupción el senador Heven, que ya lo extrañaba. Puede interrumpir el senador Heven. Señor presidente, no es que me extraña. Presidente, adelanté que estaba fuera de tema. Y usted sacará todas mis palabras de la versión taquigráfica. Y me extrañé que estando fuera de tema el senador Heven no reaccionara antes. Luego quizás la sesión le salió o la sintió aburrida y luego reaccionó, señor presidente. Yo lo que estaba tratando de transmitir, con mucha franqueza, señor presidente, como es de costumbre de parte mía, con mucha franqueza, que nuestra sensibilidad no es hago lo que quiero, es dar estabilidad, generar las condiciones de estabilidad, siendo responsables del gobierno, y que somos discutidores, y que la bancada discutió esto en muchas oportunidades, esta y las otras leyes. Y eso que nosotros podemos hacer lo que quieran, aunque no lo entiendan del otro lado, para nosotros es muy importante. Y parte de los beneficios que está viviendo el Uruguay son de esa actitud, muchas veces de renunciamiento, que nosotros hemos tenido. No escondí que, para nada, que convencido del fondo de la ley, tenía dudas sobre el texto. No lo escondí, no escondo las cosas. He sabido, señor presidente, cuál es nuestra posición. Veo que está la luz prendida y que usted está a punto de cortarme, señor presidente. Si no, continúo. Los aspectos constitucionales. Eso lo va a determinar la Suprema Corte, sin duda. Nuestra obligación, nuestra tarea, era blindar lo más posible la ley. Había dos cambios que se habían planteado, señor presidente. El tema de las leyes y reglamentos por normativa vigente. No era un gran cambio, pero ayudaba. Y después poner, señor presidente, que se omitieran deliberadamente, que se omitieran intencionalmente. No logramos avanzar en eso. No es que el senador Abdala nos diga, si fuera eso, estaríamos en condiciones de ver y acompañar. No estoy diciendo que acompañaran el texto tal cual está, si fuera esa la única modificación. Moción para la prórroga del tiempo del que dispone el senador Michelini. Se está votando. 26, en 27 afirmativa, puede proseguir el senador Michelini. No estoy diciendo, señor presidente, que las expresiones del senador Abdala
se las atrapo y entonces si se modifica eso las estaría votando. Pero dijo que eso cambiaba, o para él era importante, o que daba otro marco, o acercaba, como dice el senador Baraybar. Vuelvo sobre mis pasos, señor presidente. Para nosotros más importante de todo es que la bancada estuviera súper convencida en el texto, no en el fondo, no en el objetivo, no en el nunca más accidente de trabajo que estamos convencidos, sino que retomáramos la iniciativa política. Y después, el Partido Nacional, el Partido Colorado, vería si lo votaría o no. Yo sé que estarían en una complicación mayor si ese texto figuraba. Estoy convencido. Y estoy convencido que a la hora de la lupa de la Suprema Corte, que nadie puede saber qué, estábamos más pertrechados. Y además estoy convencido que hacia el final venía un pronunciamiento adverso. Era bien distinto que nos agarrara a toda la bancada unida. Y que también en el proceso futuro de la ley, señor presidente, le daba una fortaleza superior. Bueno, en estas cosas se gana, se pierde, no lo logramos. Veremos cómo fortalecemos esta idea de nunca más accidentes de trabajo, y el Frente Liber Sereni va a seguir contribuyendo en lo que siente que es lo mejor para el país, incluso manteniendo la gobernabilidad y la estabilidad en sus mayorías parlamentarias, pero planteando con toda transparencia y con toda honestidad cuáles son los problemas de las leyes que estamos votando. Y esta tiene. Y no queremos, señor presidente, que sobre nuestras espaldas después nos digan que los advertimos, como a ese nadador que se va más lejos y uno debería advertirle que por más que sepa nadar, señor presidente, hay que ir con los recaudos necesarios. Nosotros seguimos aspirando hasta el último minuto, cuando se discuta, incluso en la discusión particular, que pudiéramos tener una mayor protección a esta ley que en el día de hoy, con nuestros votos convencidos, están haciendo. Todo lo que tenía